Bienvenidos, hermanos, a una nueva clase de la Iglesia de Dios. Y en esta ocasión tenemos un tema que es de vital importancia para el cristiano, ya que el cristiano en su vida va a pasar por muchas tribulaciones, por muchas situaciones que posiblemente nos muevan de nuestra firmeza. Pero hay que estar preparados, porque en cada momento de nuestra vida, desde que nosotros nos bautizamos como cristianos y nos mantengamos en obediencia en este camino, en el ministerio del Señor, tenemos que estar anuentes de que siempre, cada tiempo de nuestra vida en este ministerio, vamos a tener pruebas. Por eso el tema de hoy se llama la prueba. Hay momentos en la vida del hombre y en la vida del cristiano en donde va a pasar por tribulaciones, va a pasar por situaciones complicadas. El Señor nos dice que lo obedezcamos y esta situación fuese muy sencilla si la vida fuese tranquila en todo momento. Pero sabemos que no es así. Hay altas y hay bajas. Y en cada momento nosotros como cristianos debemos de mantener nuestra compostura como cristianos. Y por eso nosotros vamos a ver cómo nosotros vamos a afrontar la prueba y vamos a diferenciar la prueba, siendo obedientes al Señor, de un castigo, que es una persona que dice seguir al Señor, pero está recibiendo un castigo porque no está haciendo conforme a la voluntad de Dios. Antes de iniciar con este tema y con el desarrollo, vamos a ver una pequeña historia. Este pequeño relato dice así: se cuenta que en cierto lugar, una famosa compañía constructora edificaba un importante puente en una de las carreteras más populares de aquella ciudad. Y sucedió que después que hubo terminado el trabajo del renombrado puente, la compañía constructora invitó a altos funcionarios del gobierno de ese país para que estuviesen presentes en la inauguración de esta majestuosa obra. Pero aconteció después de terminado el acto protocolar, sucedió que el ingeniero encargado del costoso proyecto dio órdenes para que procedieran a pasar 3 pesadas locomotoras sobre el puente. Así pues lo hicieron, y mientras esto acontecía, un joven, un señor que estaba en el acto protocolar, se acercó al ingeniero y saludándolo le dijo preguntando: si usted hizo ese puente y sabe que está bien hecho, ¿por qué ha pasado usted esas pesadas locomotoras por encima? ¿O es que usted no confía en el profesionalismo de su trabajo? Entonces, el ingeniero, con una sonrisa en la cara, le dice: hijo, esto se hizo porque todo tiene que ser probado. Así iniciamos este tema. Es importante saber que todo en este mundo, todo tiene que ser probado. Así como la plata se pasa por esa cuestión en donde se derrite, se funde, así también el oro, todo metal se prueba para ver su validez como metal puro. Asimismo el hombre también, en las obras que él está haciendo como cristiano, en el ministerio que él está desarrollando para el Señor, va a ser probado para validar que es un buen obrero. Ahora vamos a ver unos temas, unos textos introductorios antes de iniciar con el desarrollo de este tema, para estar claros de por qué el tema de la prueba es importante para el cristiano y reconocer esta información que el Señor nos deja en las Sagradas Escrituras. Y es que en Filipenses 1:29, la palabra del Señor nos dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Es importante reconocer lo que nos dice aquí en Filipenses 1:29, porque comúnmente y popularmente se trae el concepto desde afuera de que sí, hay que creer en Jesús, hay que creer en Dios y en el Salvador. Pero ¿qué nos confirma la palabra del Señor? Que es necesario que creamos, pero no solamente eso, sino también que padezcamos por él. Es importante que el cristiano esté anuente de esto, porque una vez iniciado la carrera, nosotros vamos a padecer por el evangelio del Señor. Y como buen cristiano y soldado de Cristo, nos vamos a mantener firmes en la roca, que es Cristo. Veamos como segundo texto introductorio también lo que nos dice en Salmos
34:19. Y es que el Señor no nos desampara. Sabemos que en esta vida van a haber altas y bajas y vamos a tener momentos complicados, pero siendo cristianos y estando al frente de la prueba de aquellas situaciones que van a probar nuestra veracidad como hombres de Dios, vemos en Salmos 39:19 lo que nos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Nuestro Señor no nos va a desamparar en cada una de las aflicciones que nosotros tengamos, porque vamos a tener aflicciones. Esto no podemos obviar, no podemos escaparnos de esta situación. Vamos a tener aflicciones en esta vida, pero como cristianos, teniendo la fe en nuestro Salvador, sabemos que Él nos va a librar de todas esas situaciones. En Él tenemos nuestra fortaleza, como unas clases que ya hemos dado. Es en Él en quien tenemos nuestra fortaleza. Y en esos momentos de debilidades, en esos momentos de aflicciones, Él no nos va a desamparar y nos va a librar de cada uno de ellos para salir victoriosos y seguir adelante en el ministerio del Señor. Vemos también lo que nos dice en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro Salvador ha vencido al mundo. Y nuestra confianza y esperanza debe estar puesta en Él. Porque ya hemos conocido con esos textos que estamos viendo, de que vamos a tener aflicciones, de que el Señor nos va a librar de ella y nosotros debemos confiar que el Señor nos va a librar de esas aflicciones que hay en este mundo, porque Él ha vencido al mundo. Y como último texto, vemos también lo que nos dice en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, nosotros tenemos la mirada puesta en ese galardón. Después de esta carrera, después de este largo camino de constantes obstáculos, la aflicción del tiempo presente no se compara a ese gran galardón que Él nos tiene preparado, a esa gran salvación de vida eterna y paz que Él nos tiene preparado al final del camino. No se compara. Por eso nosotros, teniendo nuestra mirada puesta en eso y sabiendo que vamos a tener pruebas, aflicción y tribulación en esta tierra, seamos firmes, mantengámonos firmes en el ministerio del Señor, porque al final la gloria que vamos a recibir no se compara con todo lo que vamos a tener que soportar en esta vida. Por eso vamos a iniciar este tema de la prueba, sabiendo ahora con veracidad bíblica de que el cristiano no debe solamente creer en Cristo, sino también estar dispuesto a padecer por Cristo. Y si padecemos por Él, sabemos de que el Señor nos va a librar de cualquier aflicción que tengamos y que nosotros debemos estar confiados en Él porque Él ha vencido al mundo y que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a la gloria de lo que nosotros esperamos al final del camino. Y ahora bien, se presenta la primera pregunta que abre ya paso al contenido del desarrollo de este tema nombrado la prueba. Y es esta: ¿quién nos prueba? ¿Quién nos pone a prueba? Y ahora vamos a ver que también, como vimos en la historia anterior, ¿quién probó su obra? El ingeniero probó su obra, porque él sabía que estaba bien hecha, pero él tenía que demostrar que eso resistía, que estaba bien hecha como él decía, y por eso le pasó 3 locomotoras, porque eso no se movía para ningún lado. Él sabía que su obra estaba bien hecha y ese puente resistió cuando él lo puso a prueba. Asimismo, ¿quién nos pone a prueba a nosotros como cristianos? Vamos a ver lo que nos sigue diciendo la palabra del Señor, y es que a nosotros nos pone a prueba nuestro ingeniero. ¿Quién es nuestro ingeniero? ¿Quién nos ha dado la nueva vida? ¿Quién nos ha brindado ese Espíritu Santo para
encaminarnos en el camino de la obediencia de su ministerio. Ese es nuestro ingeniero, el Señor. En Salmos 7:9, la palabra de Dios nos dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. El Dios justo es quien prueba la mente y el corazón del hombre. Él es quien nos pone a prueba para que salga de nosotros la veracidad de nuestra convicción en Él. Vemos también lo que nos dice en 1 Timoteo 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Ya vemos dos textos en donde tajantemente nos reafirma la palabra del Señor, que es Dios quien prueba nuestros corazones. Él es nuestro ingeniero, Él es quien nos ha dado la salvación. Él es quien nos prueba a nosotros para ser merecederos, ya que nos ha confiado el Evangelio por haber sido aprobados delante de Él. Y por eso es que Él nos prueba. Él prueba nuestra mente y nuestro corazón. Vemos también en Salmos 11:5 que nos dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Procuremos no ser aborrecidos por el Señor, sino siendo amados por Él, hallados aprobados delante de Él, seamos probados como justos, como obreros dispuestos al ministerio de su evangelio. Vemos también en Proverbios 17:3, el crisol para la plata, la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Hermanos, el crisol es una herramienta que se utiliza en la metalurgia para probar la plata, para fundirla. La hornaza también se prueba en fuego, la veracidad, la validez de ese metal precioso. Pero para nosotros está Jehová. Él prueba los corazones, prueba nuestros corazones. Si nuestro corazón está dispuesto, en la prueba se valida que nuestro corazón es un corazón dispuesto a la obra del Señor. Por eso el Señor nos valida. Por eso el ingeniero pasó esas locomotoras por el puente para validar la veracidad de lo que se ha hecho. De que si nosotros hemos sido cristianos, seamos probados por nuestro Señor y Salvador para ver nuestra veracidad. Y como último texto, dentro de la palabra del Señor que nos ratifica y nos valida de que Dios es quien nos prueba. Nuestro Señor y Salvador es quien prueba lo que hay en nosotros. Dicen Salmos 26:2. Escudríllame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Así dice en Salmos, en donde vemos que es Él, Jehová, Dios, nuestro Salvador, Señor Jesucristo, es quien escudriña y prueba lo más íntimo de nosotros, para sacar de dentro de nosotros la validez. Y sabiendo eso, hermanos, tengamos en cuenta como cristianos que esto no debe caernos por sorpresa. Nosotros debemos estar preparados para aquellas pruebas. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Y es que no nos tiene que tomar desprevenida esta situación. No podemos vivir pensando de que entramos en el ministerio del Señor y desde ahí nuestra vida va a ser light. Va a ser totalmente calmada de aquí a que nos muramos y recibimos la salvación. No va a ser así. No nos tome desprevenidos. En 1 de Pedro 4:12, la palabra del Señor nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esto no es extraño. Esto va a pasar y tiene que pasar
Y ya vamos a ver por qué. Y hemos visto con los textos anteriores que la Biblia nos valida de que nuestro Señor, Dios, nos va a probar. Él escudriña nuestra mente y nuestros corazones. Y con esto terminamos el primer punto. Y hemos visto en la introducción ya que la prueba va a venir, que es necesario que nosotros padezcamos. Y ahora vemos que debemos estar preparados, porque sin duda alguna, Dios nos va a probar como cristianos y como soldados de su ministerio. Así que ahora partamos al punto número 2. Tenemos una segunda pregunta. ¿Qué función tiene la prueba? ¿Para qué funciona? ¿Qué función tiene hacer exámenes en el colegio? ¿Qué función tuvo pasar las locomotoras por encima del puente del ingeniero que tuvo la obra en el cuento que vimos anteriormente? Esta prueba tenía la función de validar que realmente lo que se había hecho era veraz, era 100% sólido. Asimismo, para nosotros como cristianos debemos saber que la función que tiene la prueba para nosotros es validar que somos cristianos verdaderos. No solo de mentirita, no de sticker aquí pegado, soy cristiano y no tengo nada que ver con la palabra del Señor. No, somos cristianos que estamos totalmente preparándonos, totalmente dispuestos, no solo a creer en el Señor, sino a padecer también por Él, siempre y cuando sea por la palabra del Señor. Vemos ahora como primer texto, y es que la prueba valida nuestra fe. En primera de Pedro 1, 6, 7, la palabra del Señor nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Preste atención, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hace poco tuvimos una clase en donde hablamos de la salvación. Y aquí al final a lo que se refiere cuando sea manifestado Jesucristo es cuando ya llegue el momento de salvación. Y es importante reconocer que el último paso hacia la salvación es la obediencia. Y como hemos visto, la prueba va a venir. Y la obediencia puede ser sencilla si no tuviésemos prueba, porque no tuviésemos situaciones en las que dudar de nuestra fe, en la que agarrarnos de otra cosa que no sea la convicción de nuestro Señor Jesucristo. Pero para el cristiano, sabiendo que va a venir la prueba y que el Señor va a probar nuestros corazones y nuestra mente, nuestra fe debe ponerse a prueba, tal como el oro, y como vimos antes, se pone a prueba con fuego. ¿Para qué? Para que nuestra fe, en ese momento de recibir la salvación, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Si en ese momento nosotros, habiendo pasado por pruebas en este mundo, desaprobamos esas pruebas, reprobamos esas pruebas, ¿qué usted cree que cómo va a ser hallado? ¿En alabanza, en gloria, en honra? ¿O va a ser hallado desobediente? ¿Va a ser hallado como una persona imprudente? ¿Cómo va a ser hallado si en esta vida que vamos a tener esas pruebas, desaprobamos o reprobamos esas pruebas? Entonces nosotros debemos procurar ser hallados en alabanza, gloria y honra. Para eso es la prueba, para que seamos hallados de esa manera, para que seamos hallados aprobados delante de Dios, para validar nuestra fe, porque la fe puede ser fingida, hermanos. Podemos vivir toda nuestra vida creyendo ser cristianos cuando realmente no somos cristianos. Veamos lo que nos dice el siguiente texto. Con la prueba se descubre nuestro tipo de fe. En 2 de Timoteo 1:5 dice así, trayendo a la memoria
la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermanos, tenemos que tener todos plena seguridad de que en nosotros haya una fe no fingida, una fe verdadera, que se cimente en las obras de la fe del Señor, en el amor que le tenemos a Cristo, que es seguir sus mandamientos. Si nosotros nos mantenemos en esto, cuando venga la prueba, no podemos variar, no podemos, cuando estoy tranquilo, soy pasivo, estoy bien con el Señor, estoy manteniendo mi alabanza, estoy manteniendo mis estudios bíblicos, pero cuando viene la prueba, dejo todo eso y me encargo acá y me lleno de aflicción, me lleno de afán por lo que me está sucediendo y dejo al Señor de lado. Entonces ahí me doy cuenta y ahí se valida nuestra fe. Si nuestra fe es verdadera en el momento de la prueba, no puede ser hallada como una fe fingida. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento de la prueba nuestra fe debe mantenerse tal cual en los otros momentos de tranquilidad. Cuando llegue la prueba, en lo que hacíamos antes, estando en tranquilidad, en el momento de la prueba debemos mantenerlo, mantener nuestra obra en el Señor y no variar, no apartarnos, porque si nos apartamos, entonces nuestra fe era fingida. Solamente en el momento en donde me sentía bien, ahí le daba bien al Señor. Pero cuando me siento mal, entonces le doy mal al Señor y lo alejo. No puede ser así, porque entonces nuestra fe va a ser fingida. Procuremos, hermanos, no ser como los granos que cayeron sobre la roca, sobre la piedra. Vemos lo que nos dice el siguiente texto. La prueba revela si estamos fingiendo. En Lucas 8:13, la palabra del Señor nos dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Procuremos no ser hallados de esta manera. Aquí habla de aquella parábola en donde estos que fueron lanzados sobre la piedra, esas semillas, nunca germinaron porque recibieron la palabra, sí, pero se quedó vacío. No tuvieron nunca raíces, nunca se arraigaron a la roca que es Cristo. Creyeron por algún tiempo, cuando se sentían bien, pero cuando vino la tribulación, cuando vino el momento de padecer por el evangelio, el tiempo de la prueba, se apartaron de Cristo. Para esto funciona la prueba, para validar al cristiano verdadero, de aquel que tiene una fe fingida. Por eso es importante reconocer. Y vamos a ver un ejemplo. En textos bíblicos vemos la historia de un hombre que tuvo mucha fe. Veamos este ejemplo en Génesis 22, 1 al 2. Y esta es la historia que aconteció con Abraham, luego de haber tenido a su hijo Isaac. Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sabemos lo que aconteció con Abraham. Sin duda alguna, con plena certeza y seguridad de lo que el Señor le estaba mandando a hacer y de la confianza que tenía en su Señor, él aceptó y él se encaminó con su hijo a ofrecerlo en holocausto. Y veamos qué fue lo que aconteció en esta prueba, porque dice que probó Dios a Abraham. En Hebreos 11:17, la Biblia nos muestra la validez que ocurrió en esa prueba. Y es que Abraham acudió al llamado del Señor, heme aquí, dijo,
y procedió a hacer como el Señor le había dicho. Y dice en Hebreos 11:17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Es esto lo que se prueba, valga la redundancia, lo que se pone a prueba en el momento de la prueba. Nuestra fe es la que se valida, así como Abraham confió plenamente en el Señor. Él tuvo la certeza de que él estaba cargado de esa fe en el Señor y él podía pasar cualquier obstáculo en esta vida. Y él pasó el obstáculo. Él tuvo fe en el Señor y casi lo ofrece como sacrificio a su propio hijo. Y el Señor le dijo, está bien, has pasado la prueba, sé que has tenido fe. Por la fe Abraham, cuando fue probado, se vio aprobado delante de Dios. Y el Señor le dijo, no, no mates a tu hijo, está bien, yo sé que tú me sigues de corazón puro. Así, hermanos, nosotros en el momento de la prueba no podemos variar, no podemos ser como aquellas semillas que no tuvieron raíz cuando cayeron en las piedras, sino ser un cristiano verdadero como Timoteo, su abuela y su madre, que tenían una fe no fingida y que se hacía notar que ellos tenían una fe verdadera en el Señor. Así debemos ser nosotros y saber que en el momento de la prueba nuestra fe va a ser puesta en fuego para ser probada y ver la veracidad de nosotros como cristianos y como estar dispuestos a padecer también por Cristo, como verdaderos soldados de Cristo. Por eso, esa es la función de la prueba. Ya hemos visto el primer punto, en donde vemos que Dios nos prueba, y ahora hemos desarrollado el segundo punto de qué función tiene, y es que la función de la prueba es validar nuestra fe verdadera hacia nuestro Señor y Salvador. Ahora, pasamos al punto número 3. Tenemos una tercera pregunta. En la prueba, ¿cómo debe ser nuestro sentir, hermanos? ¿Cómo debe ser nuestro sentir en la prueba? Como hombres, prácticamente todos en cualquier momento de aflicción nos vamos a sentir tristes, vamos a sentir afligidos, acabangados, pero nos dice el Señor algo importante y es lo que vamos a desglosar en este punto. Debemos nosotros, hermanos, sentir tristeza en el momento de la prueba. Esa es la pregunta que vamos a ver en el siguiente slide. ¿Debemos nosotros sentir tristeza en el momento de la prueba? En Hebreos 12:11, la palabra del Señor nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después que da fruto apacible de justicia a los que en ella, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, aquí aparentemente la palabra del Señor nos dice que la disciplina, la prueba, la aflicción en el tiempo presente no tiene causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que, ¿debemos nosotros sentir tristeza en ese momento? Si sabemos que lo que viene después de eso es un buen fruto, porque hemos sido ejercitados, hemos sido pasados por fuego. Por eso, en lo que en aparente contradicción en Santiago 1:2-4, la palabra del Señor nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces vemos cómo aquí nos valida de que no es causa aparente de que sintamos tristeza, pero como cristianos
sabemos y tenemos la certeza de que después de la prueba va a venir un fruto apacible de justicia. Después de la prueba de nuestra fe, vamos a producir paciencia, y nuestra paciencia que tenga su obra completa en nosotros para ser hallados perfectos y cabales delante del Señor, sin que nos falte nada para ser aprobados delante de Él. Por eso en el momento de la prueba nosotros tenemos que tener sumo gozo. Por eso vemos ahora también, vamos a validar eso con la Biblia. Nosotros en la prueba debemos estar gozosos. Sabemos que vamos a tener vallas, que vamos a tener obstáculos delante de nosotros en el camino de nuestro camino en el Señor, en este camino hacia la salvación. Vamos a tener obstáculos, pero necesitamos pasar esos obstáculos estando gozosos. En 1 de Pedro 4:13 nos valida nuevamente de que nosotros debemos estar gozosos ante la tribulación. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nosotros estamos convencidos de que estos momentos de tribulación son pasajeros. El Señor nos va a dar la fortaleza necesaria para pasarlo, y por eso en ese momento debemos de afrontarlos con gozo, porque además de que el Señor nos va a dar esa fortaleza, debemos estar gozosos, porque así como nosotros somos el cuerpo de Cristo, estamos en ese momento de prueba también siendo participantes de los padecimientos de Cristo, para que juntamente con Él, ya habiendo renacido en Cristo también, al final tengamos la revelación de su gloria y gocemos con Él con gran alegría también. Por eso ahí está nuestra convicción como cristianos. Y por eso el cristiano en el momento de la prueba lo afronta con gozo, estando gozoso. En Colosenses 1:24 vamos a validar también que debemos estar gozosos. En Colosenses 1:24 la palabra del Señor nos dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, me gozo en el padecimiento por el ministerio del Señor. Si es por el evangelio, debemos estar gozosos de esas tribulaciones. Nos gozamos porque estamos afligidos, pero afligidos en esas aflicciones en el cuerpo de Cristo, en esas aflicciones que nos van a llevar a esa vida eterna, a esa salvación, porque nosotros nos mantenemos y no nos apartamos en el momento de la prueba, sino que lo afrontamos gozosos. Nosotros en el momento de la prueba, hermanos, también debemos de tener una actitud confiada en nuestro Señor. Estamos gozosos de que padecemos juntamente con Él por el ministerio. Y en esa prueba también nosotros debemos de confiar en nuestro Consolador. No vamos a estar solos. La palabra del Señor en 1 de Pedro 4:19 nos dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Confiemos en nuestro Consolador. En el momento de la prueba no es cuando debemos apartarnos del ministerio. En el momento de la prueba no es cuando ya debemos de dejar de lado la palabra del Señor y dejar llenar nuestros pensamientos de las vanidades y afanes del momento de tribulación, sino encomendar nuestras almas al fiel Creador y procurar en cada momento, e incluso en ese momento de la prueba, siempre estar haciendo el bien. ¿Sabe qué es hacer el bien, hermanos? Obedecer la palabra del Señor. Incluso en ese momento, nosotros estamos dispuestos a seguir adelante con la obra. Nosotros debemos estar confiados en nuestro Consolador. Veamos también lo que nos dice en 2 de Corintios 1:5.
Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Nosotros no estamos desamparados. De la manera en que abundan en nosotros las aflicciones, de esa misma manera abunda nuestra consolación, porque Él no nos ha dejado abandonados. Él nos brinda la salida en cada prueba. Él nos brinda esa consolación en cada momento de aflicción. Así que nosotros debemos estar confiados siempre en nuestro consolador. Y hemos visto, uno, en el momento de la prueba, nuestro sentir debe ser de estar gozosos. Y dos, que en el momento de la prueba debemos de estar confiados plenamente en nuestro consolador. Como último dato, validado por la Biblia también, en 2 de Timoteo 4:5, la Biblia nos enseña de que también en el momento de la prueba debemos de ser sobrios. Debemos de siempre mantener la compostura como cristianos. No debemos dejarnos llevar por el afán. En 2 de Timoteo 4:5, la palabra del Señor nos dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El Señor no te dice que en el momento de la aflicción te apartes del ministerio, que dejes la obra de evangelista. No, te dice, sé sobrio en todo, sé prudente, sé calmado, está confiado, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Eso es un dato muy importante para el cristiano, porque aunque la vida aquí común tenga variaciones y a veces estemos bien y a veces estemos mal, en todo momento debemos velar por la edificación y el crecimiento en la obra del Señor. Tanto para nosotros, para no ser hallado heraldo para unos y condenados para nosotros mismos, como para los demás, porque el Señor nos ha enviado a ser también mensajeros de su mensaje, de su evangelio, de su salvación tan grande que le ha dejado a la humanidad. Así que independientemente de la situación en donde nos encontremos, debemos de siempre demostrar que somos un cristiano fiel, que somos un cristiano con una fe verdadera en el Señor, que no se aparta y que tiene raíces bien puestas en la roca que es Cristo. Y con eso terminamos el punto número 3, en donde vemos cuál debe ser nuestro sentir como cristianos en el momento de la prueba. Y ahora pasamos a un punto importante y una pregunta delicada. Y es que nos hacemos esta pregunta por el siguiente texto que vamos a ver. Dice la palabra del Señor más adelante, y aquí hacemos la pregunta: ¿es lo mismo la prueba que ser tentado? ¿La prueba es lo mismo que ser tentado? ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Qué ha visto usted en la Biblia? Veamos el siguiente texto y vamos a analizar y a desglosar, porque aparentemente aquí parece ser que son lo mismo. Dice en Santiago 1:2, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Parece ser, leyendo lo ocurrido, que es lo mismo. Soporta la prueba, soporta la tentación, resiste la prueba y recibirás la corona de vida. Okay. Vamos a desarrollar esto, buscando contextos con la palabra del Señor para validar si de veras es lo mismo la tentación y la prueba o son cosas diferentes. Veamos lo que nos dice ahora en Santiago 1:13. Texto que le sigue tal cual a este, y dice que Dios no tienta a nadie. En Santiago 1:13, siguiendo con la lectura de lo que dice anteriormente, si nos quedásemos con lo anterior, pensamos y nos vamos pensando de que la tentación y la prueba vienen de Dios, porque Dios nos prueba, que es lo que vimos al inicio.
Pero en Santiago 1:13 la palabra dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El Señor no tienta a nadie. Entonces vemos de que la tentación no viene de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Entonces, ¿de quién viene la tentación? Vemos lo que nos dice ahora en Santiago 1:14. Y esto corrido lo explica claramente. Dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La tentación viene de nuestra propia concupiscencia, del pecado que hay en nuestra carne. De ahí somos atraídos y seducidos a tentación para variar nuestra fe verdadera, para apartarnos del Señor, porque el pecado, la concupiscencia, ¿quién es el padre de eso? Satanás. Veamos un ejemplo ahora, en Mateo 4:1-4. Y vamos a ver quién es ese padre que nos da esa tentación. En Mateo 4:1-4 habla aquí acerca de Jesús y dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hemos visto aquí claramente quién es el tentador. El diablo es el tentador, el padre de pecados, el padre de la mentira, quien se aprovecha de nuestra concupiscencia. Se aprovechó aquí del lado carnal de Jesús, porque Jesús había ayunado 40 días y 40 noches, muchos días, y su cuerpo físico tuvo hambre. Quiso tentarlo, diciéndole que hiciese pan, esas piedras, porque él tenía la capacidad de hacer eso. Pero el Señor le dijo, sabiendo lo que el tentador tenía detrás, él le dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Y para validar ahora que lo que él tentó, ya vemos aquí de que él tuvo hambre y lo tentó con pan. Vemos de que Jesús tenía una parte carnal mientras estuvo en esta tierra. Vemos también lo que dice en Juan 4:6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Tal como tú y como yo, el Señor en este mundo, mientras estuvo en un cuerpo carnal, corporal, él se cansaba, él tenía hambre, él lloraba, como hemos visto también en otros textos, y todo esto por su cuerpo. Entonces, de esto se aprovechó el tentador, no de su parte espiritual, porque el Señor no puede ser tentado, Dios no puede ser tentado. Entonces, el diablo, Satanás, se aprovechó de tentar esa parte carnal, de tentar esa parte que había tenido hambre para hacer lo que sí sepan y exhibirlo, pero no, Jesús no dejó que él hiciese eso. Entonces, aquí vemos con este ejemplo de que el tentador, sin duda alguna, es Satanás. Pero el Señor no nos desampara. Nosotros sabemos que Satanás está ahí suelto como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien tentar por medio de su concupiscencia para hacerlo caer en el pecado. Pero el Señor no nos va a desamparar. En 1 Corintios 10:13, la palabra del Señor nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación
la salida para que podáis soportar. Vemos aquí cómo el Señor, primeramente, no nos desampara. Segundo, dice aquí, no os dejará ser tentado. Y como vimos anteriormente, no dice aquí que el Señor nos tienta, como sí decía respecto a la prueba. El Señor te prueba, el Señor prueba los corazones. Aquí dice que el Señor no os dejará ser tentado. ¿Por qué? Porque es Satanás quien tienta al hombre con su concupiscencia. Entonces el Señor nos va a dar con ese momento en donde deja que seamos tentados por nuestra concupiscencia, la salida también para que podamos soportar. Porque, hermanos, nosotros debemos procurar tener un espíritu dispuesto y tener un espíritu que sobrepase lo que nuestra carne desea. Porque sabemos que mientras estamos aquí tenemos un aguijón y nosotros estamos condenados a saber que podemos caer en pecado. Y por eso debemos estar siempre confiados y pidiendo fortaleza constante al Señor para que Él nos dé eso que necesitamos para soportar la tentación de Satanás. Y es aquí donde vamos a conocer y hemos conocido mediante el desglose de este punto de que la prueba y la tentación no es lo mismo. Uno proviene de Dios y el otro proviene de Satanás. La prueba es para validar nuestra fe y la tentación es para llevarnos a pecar, porque viene de nuestra concupiscencia. Y nuestra concupiscencia, cuando es fecundada, da luz al pecado. Entonces nosotros no debemos dejar que esa tentación del maligno nos lleve a dar a luz al pecado, a caer en obras pecaminosas y tener una separación de Dios, sino soportar la prueba, aprobar, soportar la tentación, aprobar la prueba y ser siempre vistos delante del Señor como un obrero y soldado digno y aprobado delante de Él. Y por eso la siguiente pregunta. ¿Es necesario aprobar la prueba? Suena como un trabalengua. Pero es necesario, y es que a medida hemos desarrollado el tema sobre la prueba, hemos visto de que la prueba al final nos lleva a la salvación. Entonces, si nos basamos en eso, de los textos que ya hemos visto anteriormente, en la obediencia, en el camino de la obediencia como cristianos, después de haber recibido el Espíritu Santo en el bautismo, y nosotros vamos a pasar tribulaciones, aflicciones, momentos de prueba. Y pasando esos momentos vamos a poder alcanzar ese galardón. Entonces, ¿es necesario aprobar la prueba? Hermanos, según lo que hemos visto, creo que sí. Sí, es necesario aprobar la prueba porque nos va a llevar a ser hallados en alabanza, gloria y honra, como vimos anteriormente, que es lo que se valida en la prueba con nuestra fe. Ser hallados en alabanza, gloria y honra. Pero vamos a seguir viendo más textos bíblicos, en donde la palabra del Señor nos valida nuevamente y de otra forma, para que quede muy claro, para que el hombre no tenga reproche de decir, yo no sabía esto. La Biblia nos dice de que es necesario vencer, de que es necesario pasar esos obstáculos, pasar esas pruebas para poder alcanzar la corona de vida. En Apocalipsis 2:10, la palabra del Señor nos dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. ¿Sabe a qué se recuerda esto? Aquellos que estaban, aquellas semillas que cayeron en las piedras, que representan a los que recibieron el evangelio, pero en el momento de la prueba se apartaron. Nos dice el Señor, sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte debemos ser fiel. No debemos apartarnos de Dios, ni en el momento de la prueba, porque en ese momento, cuando seamos probados, hasta la muerte debemos ser fiel para poder que el Señor nos dé la corona de vida. Y vemos también el siguiente texto. En Lucas 22, 27 al 29. Porque
¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo, que estoy entre vosotros como el que sirve, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. El Señor Jesús tiene preparados para nosotros esa gloria. Él nos va a asignar ese reino si nosotros permanecemos con Él en las pruebas. Es necesario ser fiel al Señor hasta la muerte, porque en el momento que variamos y que nos apartamos de Él, vamos a estar perdidos y no vamos a hallar en Él una aprobación. Por eso es necesario que como cristianos sepamos y tengamos siempre presente de que en el momento de la prueba debo ser hallado digno, debo ser hallado en alabanza, gloria y honra, para que permaneciendo con el Señor en las pruebas, Él también al final nos asigne un espacio en su reino, nos asigne un espacio en su gloria y nos reciba como cristianos aprobados. Por eso es importante aprobar la prueba. Y en Romanos 5:3, la palabra del Señor también nos dice, para seguir validando, porque la Biblia nos habla de diferentes formas. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El Señor se ha sacrificado por nosotros. Y tenemos certeza y nos gloriamos en las tribulaciones porque nuestra fe aumenta cada vez y nuestra paciencia nos aumenta la fe. Y la prueba nos aumenta la fe. Y la prueba trae esperanza y la esperanza aumenta aún más nuestra fe en el Señor para ser hallados agradables delante de Él. Esa es la convicción que nosotros tenemos y por la cual siempre debemos ser hallados aprobados delante de Él y debemos de permanecer firmes y fieles al Señor. Por eso, para ir terminando con el tema, vemos dos textos más en donde la palabra del Señor nos dice que debemos estar firmes, no variando, no echando para afuera y regresando y diciendo, sí, Señor, yo estoy contigo y no, Señor, ahorita yo me encuentro demasiado afligido. No, cada momento debemos estar dispuestos a sentir padecimientos por el nombre de Cristo, por el evangelio de nuestro Señor y siempre estar firmes. En Gálatas 5:1, la palabra de Dios nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El maligno, hermanos, Satanás, el padre de la mentira, nos quiere ver en el yugo de la esclavitud. Por eso Él nos tienta con nuestras concupiscencias, para llevarnos a pecar y apartarnos del Señor. Por eso el Señor nos prueba, para que nosotros tengamos la certeza de que no le pertenecemos al maligno, de que no vamos a volver a ser esclavos del pecado, sino que nosotros estando firmes, tengamos convicción de la libertad con que Cristo nos hizo libres, para poder alcanzar ese galardón al final de la carrera. Y como siguiente texto en 1 Corintios 15:58, la palabra del Señor nos dice así. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No a veces, siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros estamos seguros de la convicción acerca de la libertad en la que Cristo nos hizo libre. Y nuestro trabajo no va a ser en vano. Y en el momento en donde no hay tribulación, somos firmes al Señor. Y en el momento en el que hay tribulación y hay prueba, somos firmes al Señor. En donde dice la palabra del Señor
debemos de estar siempre creciendo, siempre firmes y constantes, creciendo en su palabra, creciendo en la edificación del cuerpo de Cristo, como buen soldado del Señor, preparado para las pruebas, para que no nos caigan desprevenidos, porque va a haber prueba, hermanos. Reflexionemos ahora con una pequeña lectura. En Primera de Pedro 6 al 9. Hermanos, nosotros debemos resistir en la fe de Cristo. En Primera de Pedro 6, del 6 al 9, la palabra del Señor nos dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es para todos. Para todos. La prueba es para todos y cada uno de los cristianos que están en el Evangelio del Señor. Debemos ser probados. Es necesario para validar nuestra fe verdadera. Y nosotros debemos de echar nuestra ansiedad sobre Él, todo nuestro afán, todos nuestros pensamientos deben estar echados sobre Él, porque Él va a cuidar de nosotros. Y sabemos nosotros, y tengamos cuidado, porque nuestro enemigo está buscando a quien devorar, a quien enlazar en esas cadenas. Mas nosotros estemos siempre resistiendo, firmes en la fe, velando por el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo, y siendo siempre, hermanos, sobrios, prudentes, siempre dispuestos a la obra del Señor, siempre gozosos, hermanos, porque en el momento de la prueba se prueba nuestra fe para validar que somos verdaderos soldados de Cristo. Hermanos, espero que este tema haya sido de completo agrado, haya sido de completa exhortación para cada uno de vosotros para seguir adelante en este camino. Porque este camino no es sencillo. Cada día hay una lucha, pero nosotros con Cristo en cada lucha venceremos para alcanzar al final ese galardón tan preciado que es la vida eterna. Que el Señor les bendiga.